Bendiciones una vez más, reciban de parte de nuestro Dios y Padre toda la dirección que ustedes necesitan en su vida. Que el Espíritu Santo de Dios le guíe, el Espíritu Santo de Dios le direccione y que el Hijo amado Jesucristo tome el control de toda su vida, tome el control de sus circunstancias. Si te encuentras atravesando un momento de debilidad, un momento de tentación, un momento donde sientes que tu fe está frágil, acércate a Jesús. Él es la respuesta. Su palabra dice que todos los que están trabajados, cargados y que todas las cargas que tengamos podemos depositarlas en Él. Él tiene cuidado de nosotros. Él venció el mundo, dice su palabra, y Él nos ha dado la victoria. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todavía no es el fin, aún no es el fin. Desconocemos la fecha del fin, sabemos que hay un fin. Y aunque desconocemos la fecha del fin, Él prometió estar con nosotros todos los días. Así que este es un día para creer que Él está con nosotros en la noche, la mañana siguiente. Él va a estar allí con nosotros. Antes de comenzar con esta enseñanza del día de hoy, quiero dar dos anuncios importantes. Bueno, agradecer una persona más, 186. En la última transmisión apenas estaba anunciando 185 y ahora hay 186. Una vida más que se agrega a este canal, por la cual oramos y declaramos proféticamente que vengan tiempos de progreso, de sanidad, de bendición de parte de nuestro Dios, que la ventana de los cielos sea abierta para que tú y todas estas 186 personas que hay aquí sean bendecidas. Bendigo a todos los que están recibiendo esta enseñanza. Hemos orado y hemos creído con mi esposa que son enseñanzas que, si bien es cierto, no tienen la profundidad que demandan, con lo básico que estamos enseñando puede usted ser ministrado, puede usted tener una base de parte de Dios para ser bendecido en la vida. Dos cosas importantes que Dios ha puesto en nuestro corazón, nuestros próximos dos proyectos de transmisión. Vamos a estar transmitiendo los días lunes a partir del 13 de septiembre. No olvides esa fecha, 13 de septiembre, sobre las 8 de la noche a través de Facebook Live, mi perfil Henry Camacho Apóstol. Allí estaremos transmitiendo un tema que se llama Una respuesta y una oración. Es un programa que estaremos transmitiendo donde tú podrás escribirnos al celular, el celular mío, de mi esposa. Voy a dejar en esta transmisión los números al final, aquí abajo de la inscripción del video y de la descripción del video, para que tú puedas ver los teléfonos y puedas conectarnos, escribirnos textualmente, no en audio, recibiremos por tarde hacia el domingo 12 de septiembre. Pueda escribirnos la situación que ha vivido, la situación de la cual no ha podido salir, aquella interrogante que le puede estar afectando su vida, ¿verdad? El por qué Dios permite ello o el por qué probablemente esté viviendo esa situación. Nos lo haga saber a través del WhatsApp, nosotros lo leeremos públicamente. Su nombre no lo escriba, por favor. No daremos su nombre, obviamente, pero sí es importante su país o su ciudad, donde quiera que esté la nación de donde nos escriba. Nosotros leeremos la nación y leeremos la problemática que la persona pueda estar viviendo sin el nombre. Daremos una respuesta según la palabra de Dios nos guíe y haremos una oración específica por esa situación y por esa persona. Eso a partir del 13 de septiembre. Una respuesta y una oración, así se llama lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esto será en vivo a través del Facebook, pero lo haremos después, subiremos como video a nuestro canal YouTube, a este canal, para que las personas que no se conectan en Facebook en vivo lo puedan ver después, ya pregrabado aquí en esta transmisión, en este canal de YouTube. Nuestro siguiente programa será, después de terminar estas enseñanzas de la mente de Cristo, como lo hizo Jesús, vamos a entrar a una nueva enseñanza titulada La fe puesta a prueba, o las pruebas de la fe. Amén. Cómo Dios nos prueba y cómo prueba nuestra fe. Y vamos a hablar acerca de la Biblia, aquellos hombres y mujeres de Dios que fueron procesados en su fe
y vamos a llevarlo a la realidad de cada persona. Así que cuando terminemos esta enseñanza de la mente de Cristo, entraremos a una nueva enseñanza que esperamos sea de edificación para su vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Amén. Lucas capítulo 2. Vamos a seguir aprendiendo de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo adquirimos la mente de Jesús? ¿Cuál era la mente de Jesús? Pablo el apóstol nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos descubrir cuál era la mente de Cristo. Cuál era el actuar, el operar. Cuál era la forma de vida. Qué era lo que Él hacía. Cómo lo hacía. Qué era importante para Él. Cuáles eran esos principios que Él tenía aplicados en su vida. Cuáles fueron esas huellas que Él dejó, ese caminar que Él dejó. A través de la palabra de Dios podemos entender eso, conocer a Jesús como persona, conocerlo como hijo de Dios, conocerlo como ser humano, conocerlo como aquel ser maravilloso, ser santo que es. Y a través de esa enseñanza podemos adecuar, podemos tomar esa enseñanza y ponerla, plantarla en nuestras vidas, sembrarla en nuestro corazón, sembrarla en nuestra mente, y así podríamos tener la mente de Cristo. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 2. Vamos a leer Lucas capítulo 2 a partir del verso 41. Dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió 12 años de edad, fueron allá todos ellos, como era de costumbre en la fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Note algo importante aquí que vamos a analizar en esta transmisión. Jesús se quedó en el templo. ¿Qué tan importante era el templo para Jesús? ¿Qué tan importante era el templo donde se congregaban para Jesús? Déjame decirte que era tan importante para Jesús el templo, que a la edad de 12 años, Él decide separarse de sus padres sustitutos aquí en la tierra. Él decide ignorar la directiva de María, ignorar la directiva de José. Él decide arriesgarse a ser regañado. Él decide arriesgarse a ser agredido. No sé sus padres cómo lo corrigieron, tal vez María, José en su momento. Él decide arriesgarse a recibir por lo menos un regaño, una disciplina de parte de sus padres por estar en el templo. Mira lo importante para Jesús. 2 cosas importantes dentro de esta breve lectura que hice. Número 1, no le importaba realmente la disciplina que fueran a ejercer sobre él. Y número 2, la edad tan prematura que él tenía para estar en el templo. Desde los 12 años de edad, Jesús mostró el interés por el templo. Recordemos lo que hemos venido enseñando. Jesús fue presentado en un templo. Entonces, la vida de Jesús, a pesar de que era Dios, pero hombre, hecho hombre aquí en la tierra, como hombre, Él era una persona que era amante, por así decirlo, del templo. Era una persona apasionada por el templo, era una persona conectada con el templo, era una persona conectada con ese lugar, porque para Jesús el templo no era cualquier cosa, no era cualquier lugar. Era más importante que su propia casa. Vemos que a los 12 años prefiere el templo que su casa. Era más importante que estar con su familia paternal, con su familia maternal. Mostró más importancia por la familia de Dios, por la familia que se congrega allí. Mostró más interés por el templo que por su propia casa. Mostró más interés por el templo que por sus propios gustos, que por sus propios deseos. Entonces aquí vemos que Jesús está en el templo. ¿Qué tan importante es el templo para ti? ¿Qué tan importante es el congregarte para ti? ¿Cuál es la honra? ¿Cuál es el respeto? ¿Cuál es la intención de tu corazón en relación al templo? Yo sé que tú amas a Dios,
Yo sé que amas a Dios por encima de todas las cosas, pero ¿qué tan importante es el templo como tal? El templo, el lugar físico, independientemente, sabemos que es un lugar físico, que son 4 paredes, pero hablo de la esencia que habita en ese lugar. No es tanto las 4 paredes, es lo que se ministra en ese lugar, el que habita en ese lugar, lo que se derrama en ese lugar, lo que se manifiesta de parte de Dios en ese lugar. Hay muchas personas que no le dan importancia al templo, muchos creyentes no le dan importancia al templo. Entonces, esto es importante entender en la mente de Cristo, como lo hizo Jesús a los 12 años. Jesús estaba en el templo, pero tenemos creyentes de 40 años, de 30 años, de 25 años, que no se han definido por congregarse, que viven una vida sin congregarse, que todavía están cavilando entre si deben congregarse o no deben congregarse, cuando desde los 12 años Jesús ya tenía una identidad clara, una identidad marcada con el templo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en el templo? El libro de Lucas nos revela 2 cosas importantes que Jesús estaba haciendo. Número 1, dice que estaba escuchando, dice que estaba sentado entre los maestros de la ley, escuchando. Miren lo importante que era para Jesús. Él es Dios, Él tiene toda la revelación, Él tiene todo el conocimiento, pero Él iba al templo a sentarse, a escuchar a los que enseñaban la palabra de Dios. Note los principios de Jesús, note cómo Jesús realmente es tan diferente a muchos cristianos, a muchos creyentes. Este Jesús a los 12 años se sienta a oír la palabra, pero muchos hombres y mujeres de Dios no se congregan, sienten que porque ya Dios les habla, no tienen necesidad de congregarse, no tienen necesidad de escuchar a otro predicador, sienten que porque Dios ya les habla, que porque ellos ya predican en un altar, entonces no tienen necesidad de oír a otro hombre de Dios, a otro que porta la palabra, se creen autosuficientes en lo que han recibido o en lo que dan de parte de Dios. Jesús no, Jesús es diferente. Jesús a los 12 años oía a los que portaban la palabra de Dios, pero fuera de ello dice la Biblia que les hacía preguntas, y entonces haciéndoles preguntas, noten que Jesús no solamente se sentaba a oír, sino que preguntaba. Él no cuestionaba. Hay una diferencia entre cuestionar y preguntar. Hay muchas personas que cuestionan una profecía, cuestionan una predicación, cuestionan un mensaje, cuestionan una doctrina, cuestionan al hombre de Dios, pero Jesús no estaba cuestionando, Él preguntaba. Cuando tú preguntas, estás dando a entender que quieres saber, que quieres conocer, que quieres ahondar. Él levantaba la mano, Él preguntaba: oye, yo quiero saber qué es esto, explícame un poco mejor esto, yo quiero entender un poco más de esto. Entonces note que Jesús, número 1, en el templo; número 2, a muy temprana edad en el templo le daba la prioridad; número 3, tenía una identidad marcada con el templo; número 4, se sentaba a oír, siendo el que lo sabía todo, se sentaba a oír. Miren ese carácter tan lindo de Jesús, se sentaba a oír la palabra, aún sabiéndoselas todas, y se sentaba a hacer preguntas, no a cuestionar. Entonces vamos a ver dentro de esto otras 3 características importantes, cerrando lo que acabé de decir, para entender qué tan importante era el templo para Jesús. Número 1, ¿qué tan importante es el templo para Jesús? Número 1, según Lucas capítulo 2, verso 49, vamos a leer. Jesús les contestó: ¿por qué me buscan? ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces note que Jesús no veía el templo como una iglesia, no veía el templo como una casa, no veía el templo como un lugar religioso, no veía el templo como un lugar dominical, como un lugar donde religiosamente se pudiera ir, socialmente se pudiera ir a pasar un rato bonito, un rato agradable, sino que Jesús, número 1, consideraba el templo como los negocios de su Padre. Jesús consideraba el templo como la casa y como los negocios de su Padre. Para Jesús, estar en el templo era estar ocupado de los negocios de su Padre. Para muchas personas, desafortunadamente, estar en el templo se convierte en otras cosas. Amén. Pero para Jesús era importante el templo, porque el templo era equivalente, número 1, a los negocios de su Padre. Y Jesús debía estar pendiente de los negocios de su Padre. Esto nos enseña que el templo es la figura de los negocios del Padre, y la razón por la cual debemos congregarnos y dedicarle tanta dedicación al templo es porque son los negocios de nuestro Padre. Debemos ocuparnos del templo, que es uno de los negocios del Padre.
Número 2 lo vemos en Mateo, voy a ir allí, Mateo 21:13. Mateo 21:13, rápidamente corriendo, declara lo siguiente. Mateo 21:13 dice: entonces él les dijo, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Número 2, el templo para Jesús era considerado una casa de oración. Por eso fue que él vino y puso orden, tomó un látigo, golpeó a la gente, golpeó las mesas, rompió las mesas de monedas, quebrantó todo eso, porque para Jesús era importante el templo, porque era la casa de oración, el lugar de oración. Número 1, los negocios del Padre. Número 2, una casa de oración. Si para ti el templo no tiene que ver con los negocios de nuestro Padre, y si para ti el templo no es un lugar, no es la casa de oración, entonces déjame decirte que estás 100% desenfocado de lo que significa el templo para ti, porque para Jesús era muy claro. Y todo aquel que quiera tener la mente de Cristo, que quiera hacerlo como lo hizo Jesús, necesita entender los principios que él aplicaba. Ver el templo como los negocios del Padre, pero ver el templo como la casa de oración. Tú no puedes ver el templo como otro lugar. Tú puedes tienes que aprender a ver el templo con la perspectiva de la casa de oración. Y número 3, Juan capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2, verso 19. Y mira lo que dice Juan capítulo 2, verso 19, un texto muy conocido. Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlos. Para Jesús el templo era un lugar de reforma, un lugar de reforma, un lugar de cambio, un lugar de transformación. Y por eso es que vemos la importancia de Jesús para el templo. ¿Cómo consideras tú el templo para ti? Hoy en día sabemos que el templo somos nosotros, Pablo lo dice, y eso ha creado una muy mala imagen respecto al lugar donde nos congregamos. Le ha dado a muchos flojos y a muchos personas que debaten la libertad de expresarse al decir que no es necesario congregarnos, que ya Dios vive en nosotros, que Dios está en todo el mundo. Pero noten que Jesús aplicaba estos 3 principios. De hecho, cuando tú ves la vida de Jesús en los evangelios, Jesús iba constantemente al templo. Tú lo encuentras haciendo milagros en el templo, liberando personas en el templo, sanando enfermos en el templo, disertando la palabra en el templo, escuchando la palabra en el templo, predicando la palabra en el templo. Tú lo ves allí a Jesús. Lo ves tanto que la mayoría de enseñanzas que le dio a sus discípulos fue en el templo, al lado de los cofres, al lado de una cosa, al lado de otra cosa, porque para él era importante. Desafortunadamente para muchos creyentes, para muchas personas, el templo no es tan importante como lo fue para Jesús. No les preocupa el estado del templo, no honran ese lugar, no respetan ese lugar, no se congregan. Recuerden lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como ya muchos lo tienen por costumbre. Se ha vuelto una costumbre no ir a la iglesia, no reunirnos. David decía: yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Jehová. Amén. ¿Sabe? Cuando usted no tiene valor por el templo, no tiene honra, no tiene respeto, cuando para ti congregarse no es importante, tú estás despreciando el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se reúne en un lugar que se conoce como templo. Amén. Si bien es cierto, somos templo del Espíritu Santo, hay un lugar de reunión. Cuando la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, está hablando de un contacto, de una conexión personal, el Espíritu Santo y yo. Pero la Biblia también declara que debemos congregarnos con los hermanos, con la congregación de los justos, porque ese es un encuentro entre el Padre y todo su cuerpo, toda la unidad de su cuerpo, que somos todos aquellos miembros grandes y pequeños, dice Corintios, que nos reunimos en ese lugar. La gente no honra, no diezma, no siembra, no se preocupa por el templo, si las ventanas están rotas, si las sillas están rotas, si la pintura está que se cae, si le faltan flores, si no le faltan flores, si hay que cambiar el atril, si hay que cambiar un micrófono. La gente no le importa, a muchos no les importa. Mucha gente ni siquiera se fija en los déficits que puedan haber físicos en el templo
templo porque no entienden estos principios. Sin embargo, ellos dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo camino la vida de Jesús, yo soy el testimonio de Jesús, pero ellos invaloran lo que Jesús un día y lo que Jesús hasta el día de hoy valoró. No muestran respeto, no muestran prudencia, no respetan las cosas del templo, si se dañan, si no se dañan, se sientan en las sillas como sentarse en su casa, entran a los baños de la iglesia como entrar a los baños de su casa, dejan las cosas tiradas en el piso de la iglesia como las dejan tiradas en el piso de su casa, porque no tienen honra, no tienen respeto por el templo. Yo espero que a través de esta enseñanza usted no se sienta juzgado, no se sienta acusado, sino que se sienta bendecido. Amén. Aprendí un principio que le quiero enseñar. Si usted se ofende con lo que yo predico, usted se va. Pero si usted no se ofende, pero se molesta, entonces la molestia le va a causar un cambio. Amén. Y no se va a ir. Pero si se ofende, usted simplemente se va. Espero que le moleste y no que se ofenda. Amén. El Señor le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ti y derramada sobre tu casa. Bendiciones para todos. Gracias.